El gobierno de Perú pues sigue siendo noticia, hay cambios importantes en su gabinete, más de 4 cambios en menos de 6 meses. Para conocer qué está pasando con el gobierno de Perú, con Pedro Castillo, vamos a entrevistar a Henry Rafael, el expresidente del Instituto y Gobierno, y nos va a aclarar algunas dudas con respecto a esta crisis. Recordemos que en Perú han emigrado una comunidad importantísima de venezolanos. Muchísimas gracias, señor Henry, por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo valioso, y nos encantaría que nos pusiera en contexto qué es lo que está afectando al gobierno de Perú, por qué hay tanta polémica con respecto a estos cambios continuos de nombramiento y quiénes se encuentran detrás de su gabinete. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Efectivamente, el Perú está pasando una nueva crisis política de este último quinquenio. Recordar que Perú en los últimos años tuvo 4 presidentes consecutivos porque se quebró la alternancia, digamos, del mandato constitucional que normalmente dura 5 años. La razón por la cual ahora estamos hablando en general en el mundo de la crisis peruana es porque el presidente Pedro Castillo, que es un presidente que emergió de las fuerzas de la izquierda progresista o la izquierda radical para algunos, con su partido Perú Libre, vinculado a Evo Morales, a Maduro y a la coalición del socialismo, o del llamado socialismo del siglo XXI, tiene 7 meses en el gobierno y en solo 7 meses ha cambiado 4 gabinetes ministeriales. Pero más allá de eso, como pueden ver en las imágenes, tenemos a un presidente que cambia de estilo constantemente y que para efectos claros está, digamos, siendo muy cuestionado luego de una entrevista que dio al colega Fernando de Rincón en CNN, donde dejó desnudado, ¿no? Donde desnudó sus falta de capacidades para gobernar, que él mismo lo dijo al señalar que él cree que el Perú es su escuela para aprender a gobernar, lo dijo él, y a partir de ahí ha devenido en una serie de contradicciones, de elecciones de gabinetes, con presidentes del Consejo de Ministros o premiers, como se le llama en Perú, de carácter misógino, con denuncias de violencia familiar o violencia contra la mujer. Ha nombrado ministros en algún momento vinculados o con cercanías de terrorismo al grupo de Sendero Luminoso, que hizo mucho daño al Perú. También gente vinculada al narcotráfico, o peor aún, simplemente personas desconocedoras de la materia al cual van a dirigirse. Y entonces, hoy la desaprobación del presidente Castillo es muy alta, ya está llegando al 70%. Entonces, un presidente que inició hace 7 meses su gestión, que nombra 4 veces gabinetes ministeriales, que tiene más de 4 ministros en cada área del sector, hace pues que todo el país se ralentice, que la economía se paralice, que todo vaya muy lento y la popularidad está decreciendo porque hay una sensación ya generalizada de que el presidente es una persona incapaz para gobernar. Vizcarra también pide elecciones anticipadas para superar la crisis política en Perú. ¿Cree que las condiciones estén dadas para esto? Yo creo que Martín Vizcarra es una persona que también está tratando de utilizar el momento político, como se dice, subirse a la ola de la crisis política que hay, porque efectivamente él también tiene una afectación muy grande. Recuerde que él fue vacado y después de que fue vacado se le encontró serios delitos de corrupción y además tuvo un escándalo ya, digamos, en medio de la pandemia, que se vacunó sin haber todavía ni siquiera iniciado el proceso de vacunación en el Perú. Vizcarra, más allá de lo que él diga o no, lo que constituye o lo que las fuerzas políticas en el Perú, no solamente él, de hecho él es una de las voces que menos escuchan los peruanos, las diferentes voces internas que hay en el Perú, están pidiendo que el presidente renuncie, que sería lo más saludable. Pero yo la verdad veo que el espíritu narcisista que tiene, perdón, el comportamiento, el carácter psicológico que veo en Pedro Castillo, que es narcisista, dudo que él vaya absolutamente a renunciar y creo que más bien va a tener el Congreso que probablemente aplicar un proceso de acusación constitucional en la cual su destitución o su continuidad en el cargo lo veo bastante poco probable y creo que eso sucedería a que asuma la presidencia la vicepresidenta, Dina Boluarte,
pero que eventualmente tampoco creo que vaya a continuar, porque ella dijo de que si sacaran al presidente de la República, ella se iba con él a renunciar. Con lo cual, lo que corresponde de acuerdo a la ley es solamente la convocatoria a elecciones presidenciales, no a elecciones generales. ¿Cuál es la crisis y la situación interna de Perú? Estuve conversando previo a la entrevista con una reconocida periodista venezolana que tiene 7 años trabajando ya en Perú y me decía que el factor corrupción en las altas filas del gobierno y además la inseguridad de alguna manera está afectando a los ciudadanos en Perú. ¿Cuál es la situación real usted que vive allí? Sí, mira, a ver, la corrupción es un mal endémico, ¿verdad? Lo tenemos en casi todos los países y es casi ya una pandemia peor que el COVID-19. Sin embargo, los temas que realmente movilizan emocionalmente a la población peruana es, por supuesto, la inseguridad ciudadana, que es muy alta, los temas vinculados a la educación y la salud. Perú es un país que estaba, digamos, liderando el desarrollo económico en la región y terminó siendo en la pandemia uno de los peores países que manejó su modelo político, económico durante la pandemia, su desarrollo económico, perdón. Y eso es justamente porque responsabilizan a Martín Vizcarra y luego al señor Sagasti de ese pésimo manejo económico durante la pandemia. Luego de eso ha venido, eso mejor dicho, ha devenido en los otros temas que son sensibles. La educación, por ejemplo, en Perú todavía no tiene o no ha vuelto a las clases regulares. Los niños, los alumnos que van a la escuela todavía están llevando clases vía Zoom y recién esto se va a reiniciar en 2 meses. Eso ha generado un impacto muy grande en la sociedad y más aún cuando también en el lado de salud han habido muchas idas y venidas en el manejo. Entonces, los 3 sectores más sensibles en general en la población son salud, educación e inseguridad ciudadana, que es lo que están viviendo la mayoría de peruanos. ¿Cuál es la posición que tiene Perú frente al gobierno de Venezuela? Y si nos pudiese hablar un poco de cómo ha cambiado la sociedad ante el éxodo de migrantes, especialmente venezolanos, que se han asentado en ese país. Bueno, yo le puedo decir con seguridad, Marjorie, pero con seguridad, que la nación peruana considera al gobierno de Nicolás Maduro un gobierno dictatorial, un gobierno chavista, un gobierno que viola la democracia y que sosteniblemente está tratando de hacerle un daño no solamente a los venezolanos, sino a la región. Esa es la nación peruana. Lamentablemente el Estado peruano, que está representado en su gobierno, tiene con Pedro Castillo un operador que es dual, ¿no? Que a través de la Cancillería señala que Perú, si bien no tiene vínculos directos con ningún modelo político, por el otro lado tienes a un Pedro Castillo asumiendo y diciendo, o primero, a Maduro, recordarán hace unos meses atrás, y después reconoce abiertamente en varios espacios que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Con lo cual la política exterior peruana es incierta, porque no abiertamente no participa de un respaldo a Nicolás Maduro, pero en el fondo sí lo está haciendo, y lo está haciendo principalmente con las declaraciones tanto del presidente como de las personas vinculadas al gobierno del señor Pedro Castillo. Si usted fuese asesor del presidente Pedro Castillo, ¿cuál sería su recomendación para él en este momento? A ver, yo le recomendaría que primero evaluemos, miren, a ver, normalmente yo lo que considero a cada funcionario que ingresa a asumir un puesto es que elabore su estrategia de salida. Ningún puesto es para siempre, todos los cargos son efímeros. Entonces, la primera tarea que tiene que hacer una autoridad política al asumir un cargo es preparar su estrategia de salida. Es cómo voy a salir para poder salir bien de acuerdo a los objetivos que quiero. Creo que Pedro Castillo tiene que ser claro que sus limitaciones, que no está mal, todos tenemos limitaciones, sus limitaciones hacen que no pueda continuar al mando de la ciudad de gobierno en el Perú y que deba renunciar. Y que lo que debe hacer en este momento es trasladar la mayor cantidad del poder político a su gabinete de ministros. El problema es que han nombrado un gabinete de ministros que no tiene ese asidero, digamos,
digamos, esa cercanía con la población y mucho menos que tenga esa imagen de poder ser convocante y de ancha base. Entonces yo le diría al presidente, prepárese para poder renunciar, sincere la mayor cantidad, si no es el 100% de las actividades, ejecute su salida con transparencia y permita que el país pueda seguir su camino constitucional en democracia y no busque ningún tipo de acción de la tranquilidad y de la paz social que eventualmente podría ser aún mucho más dramático, tanta su salida, por supuesto, tanto para el país como para él, porque eventualmente, mientras más tiempo pase y se genere más polarización, Pedro Castillo puede terminar tranquilamente en la cárcel. Sí, hoy veíamos en los diferentes portales una noticia que tiene que ver con el hecho de que Castillo quiere dejar atrás una nueva crisis y negó que existe un gabinete en la sombra, además de cuestionar a la oposición. ¿Quién es Pedro Castillo? ¿De dónde sale? ¿Cómo llega a estar en la presidencia? ¿Y cómo es asumido por los peruanos el hecho de que él diga ante el mundo que él no estaba preparado para ser presidente de Perú? Mire, es un caso sui generis para mí. Yo trabajo mucho el tema de gestión pública y comunicación política a la par. Son dos cosas que observo, con las que trabajo constantemente. Para mí es la primera vez que un presidente, de manera tan rápida, llega a cambiar su posicionamiento de ser una persona amable, hasta de causar simpatía y cuando lo atacaban generar pena. Entonces su estrategia de victimización funcionaba porque es una persona que como viene del Ande, que es un maestro rural, generaba ese halo de, bueno, mira, pobrecito, lo están atacando. Yo le puedo decir con certeza, y con certeza de una persona que trata de ser siempre muy responsable en mis declaraciones, que hoy el presidente Pedro Castillo, en general, en los mercados, en la calle, en la plazuelita, ¿me entiende?, genera vergüenza. En el gossip, ¿no?, que tiene la gente hoy es, oye, el tipo no sabe ni lo que habla, ni lo que dice, ni mucho menos lo que hace. Entonces, en vez de causar pena, esa pena ha pasado a ser vergüenza. Cuando eso es muy fuerte y cuando rompe los niveles de simplemente un rumor y se convierte ya en una creencia, en comunicación política o en la política en general, es un camino sin retorno. Y yo creo que hoy el camino del presidente está marcado primero por el posicionamiento ante la ciudadanía, que es una persona ignorante en el manejo político, en el conocimiento de la Constitución para gobernar, en el manejo de la gestión pública y a la par es una persona que es muy cerrada. Yo interpreto, acabo de dar una entrevista que de acuerdo a la experiencia que tengo, creo que es una persona narcisista y los narcisistas buscan siempre victimizarse, buscan siempre ser el tener la razón y creo, peor aún, que tiene un carácter, un rasgo narcisista que es capaz de hacerle daño a la gente que quiere, en este caso a la nación. Yo no digo que el presidente no lo quiera, pero es capaz de hacerle daño a la gente de la nación por esa terquedad en creer o hacer creer a la gente que lo que está haciendo es lo correcto, a pesar que ni él mismo es seguro de lo que está haciendo. Gracias, Henry Rafael, por acompañarnos el día de hoy en esta interesante entrevista, por su valioso tiempo y por este análisis que pone bajo el contexto un tema tan polémico como la situación política del Perú. Estuvimos conversando con Henry Rafael, él es analista político peruano, para tratar de entender esta crisis que está ocurriendo en Perú. Recordemos que importante número de venezolanos han emigrado a este país y bueno, la situación está bastante difícil.